Calendario maya y su grandeza. Capítulo 11. Computadores. Cuando se dio la instrucción de la gráfica del TUN, año de 360 quines días, se enmarcaron estos glifos haciendo la indicación que son los que llevan el cómputo del tiempo. El kin de los días, el winar de los meses, el tun, katun, baktun, etc. de los años. También se hizo la indicación que el kin se unifica con el winar y a partir de ceros hacen su recorrido día por día, mes por mes, sobre la gráfica del TUN. La gráfica del TUN que enmarcamos con negro, apoyados con la columna izquierda como complementaria, y de ahí toma la lectura, en su caso 17 winales y 19 quines. También se hizo la indicación que el kin winal es la única ficha que hace su recorrido sobre toda la gráfica del TUN y que del cuadro último regresa al inicial haciendo mover la ficha del TUN un cuadro donde su lectura es un TUN, recordando que todos los computadores tomarán siempre su lectura de la línea superior. Así pues, del TUN en adelante, katun, baktun, lo llamaremos computadores, y todos los computadores tomarán siempre la lectura de la línea superior. Pero los computadores no podrán hacer su recorrido sobre toda la gráfica del TUN enmarcada con negro, sino que los computadores se limitarán a hacer su recorrido sobre la gráfica del Solkin. Así pues se hizo la indicación de que cada vez que el winal regrese a su punto inicial, el TUN avanzará cuadro por cuadro, año por año, y donde se ubique siempre tomará su lectura de las líneas superiores, así como todos los demás computadores. Por lo tanto, continuando su recorrido y de acuerdo a las indicaciones, al subir el TUN una línea, hace que el katun se mueva un cuadro y el katun toma su lectura de la línea superior. Así continuarán entonces sus movimientos todos los computadores, tomando siempre sus lecturas de la línea superior. Es importante tomar en consideración entonces que siempre tomarán su lectura de la línea superior, pero solo se podrán hacer su recorrido en la gráfica del Solkin. He tomado estas lecturas como ejemplo, estas 6 lecturas, para hacer notar que en la primera, en la segunda, en la tercera, cuarta, quinta y sexta, el glifo del TUN, tomando en consideración la gráfica del Solkin, está antecedido en todos los casos por el número 13. Especialmente he tomado estas lecturas para hacer notar
que todos los computadores se pueden apoyar en una serie del 1 al 13 y esto solamente se puede obtener de la gráfica del Solkin y así el Solkin empieza a tomar esa función de ordenador con sus series del 1 al 13. Pero siempre tomando en consideración que el cómputo del tiempo nos lo indicará la gráfica del TUN tomando los números de las líneas superiores. Y las del Solkin solamente es como apoyo, como ordenador, tomando en consideración una función importante del número 13. Así vemos en esta lectura de 3 catunes, 18 tunes, que el catún se encuentra en su lectura 3 catunes, pero a su vez le antecede en la gráfica del Solkin el número 3. Y esto nos sirve de apoyo para indicar que el catún indica que el tun debe estar en la línea número 3 con su lectura correspondiente tomada de la línea superior, 18 tunes. Así pues, con esta indicación continuarán sus movimientos los computadores solamente sobre la gráfica del Solkin y siempre coincidirán las indicaciones, en este caso 4 catunes ubicados en esa posición. Al catún le antecede también el número 4, lo que indica que el tun debe estar en la línea número 4. Recordando que hubo una regla en la gráfica que se explicó del tun, que siempre que un computador suba una línea, el que sigue avanzará un cuadro. Así entonces, si el tun sube 8 líneas, el catún avanzará 8 cuadros. Y para avanzar rápidamente lo utilizaremos. Y aquí podemos observar también que la indicación sigue vigente. El catún está antecedido por el número 12, lo que indica que el tun debe estar en la línea número 12. Así el tun continúa su recorrido hasta llegar al último cuadro de la gráfica del Solkin, y en su siguiente movimiento no subirá a la línea número 13, sino que se limitará a hacer su recorrido por la gráfica del Solkin, por lo que tendrá que regresar al punto inicial. Y al hacerlo, hace que se mueva un cuadro el catún, ubicándose en su lectura 13 catunes. Aquí vemos que el catún le antecede el número 13, pero el tun no se encuentra en la línea 13, sino en la línea 0. Esto quiere decir que el 0 sustituye al número 13 en la serie. Por lo tanto, siempre que un computador esté antecedido por el número 13, indicará que debe estar en la columna donde está el 0, la columna complementaria del tun. Y como vemos, el tun ha regresado a su punto inicial precisamente
cuando han transcurrido 13 catunes, por lo que entonces el número 13 como serie tomado de la gráfica del Solkin empieza a tomar un sistema de ordenador. Continuando pues con las indicaciones de que siempre que el tun avance una cantidad de líneas, en este caso 6, el catun avanzará 6 cuadros, ubicándose en esa posición y observando que continúa la indicación vigente. Al catun le antecede el número 6, por lo tanto el tun deberá estar en la línea número 6 y así continuará su recorrido. Y recordando entonces la regla de que siempre que un computador suba una línea, el que sigue avanzará un cuadro. Y como el catun subió una línea, el backtun avanza un cuadro, tomando su lectura un backtun de la línea superior. Continuando entonces su recorrido el tun, la misma cantidad de líneas que avance el tun avanzará el catun. Nuevamente, hacemos avanzar el tun 7 líneas, por lo tanto el catun también avanzará 7 cuadros y continúa su movimiento siempre respetando la regla, la misma cantidad de líneas que avance el tun avanzará el catun y a su vez mientras que el catun permanezca en la línea, no hará avanzar al catun solamente hasta que regrese, recordando que siempre tomarán sus lecturas de las líneas superiores. Así, el backtun toma su lectura de la línea superior 2 backtunes. El catun 11 catunes. El tun 19 tunes. Pero a su vez vemos que el backtun indica que el catun debe estar en la línea número 2 con su lectura correspondiente tomada de la línea superior 11 catunes. Y a su vez el catun, al antecederle el número 12, indica que el tun debe estar en la línea número 12 tomando su lectura de la línea superior 19 tunes. Y aquí podemos observar que la indicación, la regla, sigue cumpliendo cabalmente. Al encontrarse el tun en el último cuadro, hay que recordar que no sube a la línea número 13, sino que regresa a su punto inicial, al 0. Y al regresar, el tun hace que avance un cuadro el catun. Y el catun le antecede en la gráfica del Solkin el número 13, haciendo la indicación que deberá estar el tun en la línea número 0. Por lo tanto, siempre que el catun se encuentre antecedido por el número 13 de la gráfica del Solkin, indicará que el tun debe estar
en la línea 0. Así podemos aprovechar entonces la regla para que siempre que el catún le antecede el 13, estará el tun en el 0, pero al hacer el movimiento el catún, al subir una línea, hace que avance el catún un cuadro. Mientras permanezca en la línea, el backtún no avanza, sino hasta que sube de línea. Hace que avance un cuadro. Así con esta regla continuamos entonces ubicando el backtún antecedido por el número 13 y vemos que el backtún está antecedido por el número 5. Por lo tanto, indica que el catún debe estar en la línea número 5 y el catún indica que el tun debe estar en la línea 0. Así pues, con esta regla podemos avanzar rápidamente, recordando que las líneas que sube el catún ahora hace que el backtún avance la misma cantidad de cuadros, en este caso 7 cuadros, ubicándose en esa posición, y viendo que entonces, utilizando la regla de que la cantidad de líneas que avance un computador avanzará los mismos cuadros el siguiente computador. En esta posición hay que recordar que el tun debe regresar al inicio de la gráfica del Solkin, no a la línea 13, sino a la gráfica inicial, al cuadro inicial de la gráfica del Solkin. Y a su vez, al hacer el regreso del tun al cuadro inicial, hace que avance el catún un cuadro, por lo que tendrá que regresar también a la línea inicial, y como el catún avanzó una línea, el backtún avanza un cuadro, donde toma su lectura de la línea superior, 13 backtunes, y vemos que entonces el catún se encuentra en ceros, el tun se encuentra en ceros, y conserva la indicación tanto de las líneas como la lectura tomándola de las líneas superiores. Y en este caso entonces todos los glifos estarán en ceros. Así la lectura 13 backtunes, 0 catún, 0 tun, 0 winal, 0 kin. Por lo tanto, estaría solamente a la vista la ficha del winal, recordando que están unidas las del winal y las del kin. Y esto sucede precisamente cuando ha transcurrido el cómputo de 13 backtunes. Y vemos aquí entonces que el cómputo de 13 backtunes tiene mucha importancia, porque recordamos que precisamente en la estela que está esculpiendo el sacerdote maya, en la cara izquierda está la lectura de 13 backtunes, 0 catún, 0 tun, 0 winal, 0 kin, 4 jau, 8 kumku, y en la cara
está entonces indicando que esta fecha corresponde al año 3114 antes de Cristo. Y en la cara derecha de la estela está escrita la lectura 13 Bactunes, 0 Catún, 0 Tun, 0 Winal, 0 Kin, 4 Jaot, 3 Canquín, que corresponde a la fecha del 21 de diciembre del 2012. Y en el 2012 hay que recordar que se hizo un boom diciendo a nivel mundial que los mayas predijeron el fin del mundo. Fue tal el impacto a nivel mundial que, como mencionábamos, creó cierta incertidumbre, porque se dijo que los mayas habían predicho el fin del mundo, pero nos consta que no fue así. No se terminó el mundo, no se acabó. Se completó solamente una serie de 13 Bactunes. Y 13 Bactunes tiene una gran importancia no solamente en el cómputo que lleva el calendario maya, no solamente en el cómputo, sino que también nos hace resaltar la importancia que tienen las series de 13. Vimos que tenía importancia la serie de 13 Catunes, y también ahora vemos que tiene importancia la serie de 13 Bactunes. Esta importancia no se puede apreciar sino solamente haciendo correr las fichas sobre el calendario maya de acuerdo a la matriz que he diseñado para explicar precisamente la mecánica del calendario, solamente basados, tomando en consideración los movimientos sobre la gráfica de los diferentes calendarios, podemos apreciar la importancia de los ciclos que los mayas tomaron en consideración por la importancia que han tenido, no solamente como cómputo, sino también en los aspectos astronómicos. Por el momento, tengamos en consideración que los mayas les dieron mucha importancia al ciclo de 13 Bactunes, al igual que a los demás ciclos, pero especialmente al de 13 Bactunes, que explicaremos más detalladamente en el complemento de este capítulo de los computadores.